Y se cumplen 100 días de Delcy Rodríguez como mandataria encargada en Venezuela. Una gestión marcada por el tutelaje del gobierno estadounidense y algunos cambios políticos que aún no logran desmarcarla del todo del régimen de Maduro. Que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Tras la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez exigió su liberación inmediata en los primeros días. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Sin embargo, más allá de las declaraciones y las marchas contra el gobierno de los Estados Unidos, en los días posteriores, Delcy Rodríguez inició un aparente cambio político, sacando del Ministerio de la Defensa a Vladimir Padrino López, a Tarek William Saab de la Fiscalía General y también destituyó del Despacho de Industrias y Comercio a Alex Saab, señalado de manejar el tinglado económico de Maduro. Para el momento, más de la mitad del gabinete estaría en manos de la mandataria encargada y de su hermano Jorge Rodríguez, pero estos cambios son percibidos con escepticismo por los venezolanos. La gente siente que esto es el cambio político que esperaban. Según todas las encuestas, no. La gente puede aceptar esto como un proceso transicional primario de corto plazo, pero no cree que esto sea un cambio político verdadero. Un giro clave en estos 3 meses del gobierno interino ha sido retomar las relaciones con Estados Unidos con la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas y recibiendo incluso al director de la CIA, John Ratcliffe. Bajo la presión de Washington, Rodríguez promulgó una ley de amnistía para la liberación de cientos de presos políticos, pero aún faltan muchos por excarcelar. En materia económica, Estados Unidos ha entrado de lleno nuevamente en el negocio petrolero venezolano, con el propio Donald Trump asegurando que controlan las decisiones del gobierno de Rodríguez, quien ha abierto las puertas a las compañías energéticas norteamericanas. Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde la más grande como Conoco, Exxon. Ayer firmamos con Chevron. En contraparte, Venezuela ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones económicas y ya son varias las licencias otorgadas por Washington para la actividad petrolera. La licencia más reciente permite a los bancos del Estado operar nuevamente en el sistema financiero internacional. Pues en medio de estos cambios que se vienen produciendo en Venezuela a propósito de la gestión de Delcy Rodríguez, Estados Unidos acaba de anunciar el nombramiento de un nuevo jefe de misión diplomática para ese país. Se trata de John Barrett, quien antes era el encargado para Guatemala y quien reemplazará a Laura Dogu, quien había llegado a este cargo el 31 de enero de este año. Pues precisamente para entender un poco más de estos 100 días de Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela y todo lo que ha pasado en este periodo, nos acompaña el investigador de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Buenos días, profesor. Bienvenido a Noticias Caracol. Buen día, Magda. Gracias por la invitación. Bueno, profesor, hagamos un primer balance de estos 100 días de Delcy Rodríguez en el poder. Usted decía en una columna del Espectador que prácticamente Delcy es la dictadora de Trump. ¿Qué se puede decir de su gestión? En efecto, en Venezuela el régimen sigue teniendo una dinámica de persecución a sus opositores, los medios de comunicación siguen siendo controlados, si bien la ley de amnistía ha dado lugar a la liberación de más de 690 presos políticos, todavía muchos y particularmente los militares permanecen cautivos y de hecho pues los líderes de la revolución bolivariana veíamos como el propio Diosdado Cabello este mismo lunes amenazaba a los liberados con la posibilidad de volver a la cárcel. Igual sabemos que algunos de los liberados, por la falta de información y la dinámica del régimen, han sido detenidos por periodos, en algunos momentos cuando pasan por alguna alcabala, en alguna carretera. Es decir, a pesar de del desescalamiento que se esperaba de la dictadura con el tutelaje norteamericano, ese desescalamiento todavía es parcial y no podemos negar que el régimen continúa controlando todos los elementos de poder en Venezuela. Profesor, pues como usted lo dice, Estados Unidos quizá buscaba un viraje en Venezuela, pero vemos aún muchas piezas claves del chavismo que están aún controlando el poder. ¿Le salió mal o le salió bien esta apuesta a Trump y por supuesto a Marco Rubio?
Magda, lo paradójico es que el presidente de los Estados Unidos presenta el caso venezolano como un caso exitoso, como un caso que debería replicarse en Irán o incluso en Cuba. La realidad es que en Venezuela lo que ha logrado los Estados Unidos es que el régimen se supedite a los intereses del presidente de los Estados Unidos, que todos los recursos de los venezolanos, petróleo, gas, minerales estratégicos, oro, pues queden a disposición de los dictámenes desde Washington, pero en términos concretos, las estructuras de la dictadura permanecen. Tal vez hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos no es propiamente un garante de la democracia y le conviene más tener un régimen dictatorial, pero un régimen dictatorial alineado con los intereses del presidente Donald Trump y no propiamente un régimen que se empiece a desescalar y que busque la transición a la democracia. Profesor, ¿qué puede pasar en Venezuela en los próximos meses? Hace unas horas, como usted lo decía, Diosdado Cabello salió a decir que no habrá elecciones por ahora, mientras la gente en las calles, como veíamos en la nota, pide que haya comicios. ¿Qué puede pasar? ¿Esto podría de pronto despertar una crisis en el país? Teóricamente y por marco constitucional se debería hacer una elección después de 180 días que Nicolás Maduro fue declarado en ausencia y un periodo electoral que sería apenas de un mes. Recordemos que cuando Hugo Chávez murió el 5 de marzo, ya para el 19 de abril, Nicolás Maduro se había posesionado después de un certamen electoral cuestionado en la presidencia. En el caso venezolano no hay nada que nos permita decir que va a haber un certamen electoral. Por el contrario, ni las autoridades siquiera se han expresado respecto a la dinámica de los 90 días. Se cumplieron los primeros 90 días, pero la renovación de los segundos 90 ni siquiera fue parte de la discusión del régimen. Y del lado de los norteamericanos se ha expresado la necesidad de una elección antes de que se vaya el presidente Donald Trump, es decir, 3 años, y algunas de las autoridades norteamericanas han hablado de un eventual certamen electoral en 2027. Lo que sabemos es que la tutela que ejerce los Estados Unidos sobre Venezuela le permite ciertos niveles de control, pero también hay que decirlo, la tutela de los Estados Unidos también está sobre la oposición, como lo señala el profesor Chomín Las Heras, y particularmente María Corina Machado no se le ha permitido, ni por el régimen, ni por los Estados Unidos, regresar a territorio venezolano. Pues, profesor, como usted lo dice, hay que ver también cómo queda parada la oposición en este tutelaje de Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo, profesor, y por ayudarnos a entender un poco de lo que viene sucediendo en Venezuela. Buen día. Magda, gracias por la invitación.